En el video anterior definimos el polinomio de Taylor, este es el polinomio de Taylor de orden n en x0 de una función dada f de x como esta suma que está acá, ¿sí? Que es la función valuada en x0 más la derivada de la función valuada en x0 por x menos x0 y así siguiendo hasta la derivada enésima de la función valuada en x0 dividido n factorial. N, acuérdense que es el grado hasta donde estoy mirando el polinomio, ¿sí? Es el grado del polinomio de Taylor por x menos x0 elevado a la n. Bueno, veamos, dada una cierta función, cómo queda este polinomio. Por ejemplo, sea la función f de x igual a la x y calculemos el polinomio de grado n en x0 igual 0 de esta función. Bueno, lo interesante de la función e a la x es que todas sus derivadas, ¿sí? Podemos poner que la derivada jésima de la función valuada en x es igual a e a la x, ¿sí? Para todo j natural. Quiero decir que uno puede derivar 5 veces la función e a la x y va a seguir teniendo e a la x, y uno puede derivar 1.000.000 de veces esta función, siempre lo que voy a tener es la función e a la x. Por lo tanto, todas sus derivadas, valuadas en 0, la derivada jésima de la función valuada en 0, vale 1. Bueno, y eso simplifica mucho el cálculo de el polinomio de grado n alrededor del 0 de esta función, porque ese polinomio en definitiva queda f en x0, que es f en 0 que vale 1, más f' en x0 que también vale 1 por x menos x0, pero como x0 es 0, acá simplemente hay un x, más la segunda derivada por x menos x0 al cuadrado, que queda un x cuadrado sobre 2 factorial, que es igual a 2, así que directamente ponemos 2, más x al cubo sobre 3 factorial, y así siguiendo, con esta misma lógica, más el último término, x a la n, dividido n factorial, ¿sí? Entonces ahora, déjenme que borre esto, y ahí tenemos escrito, ¿sí? El polinomio enésimo de la función, el polinomio de grado enésimo de Taylor de la función f de x igual a la x. Bueno, miremos dos casos específicos. Miremos el polinomio de grado 1 en 0 de esta función, que es igual a el polinomio de acá de grado 1, es decir, voy hasta 1 más x y me quedo ahí. Y miremos el polinomio de grado 5 de Taylor de esta función en 0, que es igual a 1 más x cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más x a la quinta, que es el último término, sobre 5 factorial. Bueno, nosotros habíamos dicho que estos polinomios en algunos casos funcionan como aproximaciones de la función f de x igual, en este caso de la x, alrededor del punto donde estoy desarrollando el polinomio, es decir, en este caso alrededor del punto 0. Es decir que los polinomios de Taylor de esta función sirven como aproximaciones de la misma. Para ver un poco cuán buenas son estas aproximaciones, pongamos por ejemplo como objetivo hacer un cálculo aproximado del valor del número e. Pero el número e es igual a e a la 1, que es igual a la función valuada en 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es valuar estos polinomios en 1 y ver cuán bien nos da como aproximación del número e. Y fíjense que el polinomio de grado 1 en 0, valuado de 1, me da 2. Y el polinomio de grado 5 en 0, valuado en 1, si hacen la cuenta, reemplazan la x de acá por un 1 y hacen esta suma, lo que les va a dar es un número que es 2,71633 periódico, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó acá? El polinomio de grado 1 funciona como una pésima aproximación del número e. Bueno, habría que poner el número e en la calculadora,
Si ustedes hacen eso, van a ver que el número b es 2,71828 y sigue porque es un número racional, ¿sí? Pero fíjense que el polinomio de grado 1 funciona como una pésima aproximación del número b, mientras que el polinomio de grado 5 de Taylor de esta función funciona como una aproximación bastante más buena, bastante mejor que el otro. Bueno, justamente eso es lo interesante de los polinomios de Taylor, que uno puede aumentar el grado del polinomio tanto como uno quiera, y en general va a suceder que las aproximaciones que uno haga van a tener más y más precisión. Bueno, ya estamos en condiciones entonces justamente de enunciar el teorema de Taylor, que en definitiva lo que nos da es un criterio para establecer cuán buenas son las aproximaciones que vamos a realizar cuando utilizamos polinomios de Taylor, ¿sí? Entonces pasemos a dar lo que se conoce como el teorema de Taylor, que es lo que va a concluir un poco todo lo que estamos viendo. Teorema de Taylor. Este teorema funciona cuando uno tiene una función en un intervalo abierto AB en R, donde tanto toda su primera derivada como su derivada fn más 1 existen en el intervalo, ¿sí? Existen en el intervalo AB. Quiero decir que necesito una función en un intervalo abierto donde su derivada primera, segunda, tercera, bla bla bla, n más 1, ¿sí? Existan todas en ese intervalo. Bueno, si sucede eso, dado algún punto x0 en el intervalo AB, va a suceder que para todo x en ese intervalo vale la siguiente afirmación, ¿sí? Vale que la función en este punto x es exactamente igual al polinomio de Taylor de grado n alrededor de x0, valuado en x, más otra cosa más que se le suele llamar el resto de orden n en x0 en x. Y la fórmula para calcular este resto, obviamente el teorema también nos la da, y lo que dice el teorema es que este resto, Rnx0, el resto de orden n en x0 de x, es igual a la derivada de f, n más 1, es decir, derivar n más una veces la función f, evaluarla en un punto c, que ahora les voy a decir quién es, por x menos x0 a la n más 1, y esto dividido n más 1 factorial, donde este punto c pertenece al intervalo que está entre x0 y el punto donde evalúo la función x, ¿sí? Si yo tengo, rápidamente quiero dejar esto en claro, si yo tengo mi función acá, ¿sí? En el intervalo a, b, y tengo acá un punto x0 alrededor del cual hago, hago el polinomio, desarrollo el polinomio de Taylor, y yo quiero evaluar la función por aquí, en un punto x por aquí, entonces el resto va a tener esta derivada evaluada en un punto c, que va a estar entre medio de estos dos. Bueno, debe ser un comentario. Pero fíjense que lo que este teorema está diciendo es lo siguiente. Si yo tengo una función que pasa esto con sus derivadas, la puedo escribir como su polinomio de Taylor de orden n, y la diferencia entre ese polinomio de Taylor de orden n y la función va a ser esta cosa que está acá, que es que se le llama como resto, ¿sí? Porque sería justamente lo que queda cuando a f le resto su polinomio, su aproximación de orden n. Pero en definitiva, justamente fíjense que esto lo que nos da es una idea de cuán buenas van a ser las aproximaciones que realicemos de funciones con los polinomios de Taylor. Porque dado una función, uno encuentra el polinomio de Taylor del orden que le guste y va a poder calcular en algunos casos este resto para saber cuán bien está aproximando. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular, ¿sí? De cómo calcular este resto. Vamos a ver acá abajo un ejemplo. Y el ejemplo lo vamos a hacer justamente con la función f de x igual a la x, ¿sí? Y nos vamos a preguntar cuánto vale
el resto de orden n en el punto x0 para esta función. Bueno, lo que hay que hacer es copiar entonces la definición que el teorema da de ese resto, ¿sí? Que es la derivada n más 1, en este caso de a la x, podemos anotar e a la x, derivado n más 1 veces, y esto evaluado en un punto c, esto dividido n más 1 factorial, ¿sí? por x menos x0 a la n más 1. Ahora, si nosotros elegimos como x0, en este caso igual a 0, ¿sí? Vamos a usar el punto x0 igual a 0, esto nos va a quedar igual a e a la x, porque su derivada n más 1 sigue siendo e a la x, valuada en x0, que es... No, perdón, justamente. Nos va a quedar la derivada de e a la x valuada en c, o sea, e a la c, por x menos x0 a la n más 1, pero x0 es 0, entonces esto nos queda x a la n más 1, y esto dividido n más 1 factorial, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, dado una función, que es la función f de x igual a la x, y un punto x0 alrededor del cual desarrollamos el polinomio de Taylor, que es lo que hicimos más arriba. Acá lo que tenemos calculado es el resto de esta función, que es lo que el teorema de Taylor dice que va a ser la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor. Lo que vamos a hacer en el próximo video es mostrar cómo esta expresión del resto nos permite explícitamente, es decir, con exactitud, calcular el error con el cual estamos aproximando una función cuando utilizamos como aproximación su polinomio de Taylor de orden n.